Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Es hora de comenzar con nuestra primera clase del curso de Introducción al Budismo Zen número 2. Y este es un curso que tengo muy cerca de mi corazón porque ya no estamos en un nivel introductorio de budismo. Esto ya lo vimos en el curso 1, o las personas que no tomaron el curso 1 pero que están familiarizados con todo el contenido, se podrán dar cuenta de que vamos a dejar un poco atrás toda la parte de budismo de introducción. En este momento ya tenemos los conocimientos adecuados como para entender de manera global pues de qué va el budismo. Más o menos todas las tradiciones honran a la triple gema, Buda, Dharma, Sangha. Entonces, a partir de esta toma de refugio en la triple gema, van elaborando con distintos cambios de acuerdo a las culturas del mundo. Recordemos que el budismo es esta filosofía que antes solo se llamaba Dharma. La palabra budismo lo inventaron los ingleses cuando tenían que encontrar una categoría para poder encajar esta práctica que observaban millones de personas y que le rendían homenaje a una persona sentada y con las manos así, ¿no? Entonces no sabían exactamente de qué iba hasta que empezaron a investigarlo. Y la palabra budismo nació como este esfuerzo para encajar en alguna categoría esta práctica espiritual. Entonces, después de la muerte de Shakyamuni, el budismo empezó a migrar, los monjes migraron a distintas partes del mundo y aunque todas las escuelas de budismo toman refugio en Buda, Dharma, Sangha, el budismo Zen nació con la cultura, perdón, con la mezcla de culturas de lo que existía en el norte de la India y se fue fusionando con la cultura china y posteriormente cultura coreana y cultura japonesa. Entonces, la parte introductoria de budismo ya la tenemos, ya sabemos la historia del Buda, las cuatro nobles verdades, el noble sendero óctuple, las tres marcas de la existencia, estudiamos los skandhas, estudiamos los paramitas y como todo este marco de referencia necesario para entender la práctica, pero a lo que más nos enfocamos no solo fue al estudio de la parte intelectual, sino también a la parte práctica de todo el Dharma, porque el estudio del Dharma en realidad no te sirve para nada si no te lo llevas a la vida cotidiana, ¿no? Libros de budismo hay muchos, cursos de budismo y pláticas de nivel introductorio hay muchos en todas partes, pero lo que considero vital para la práctica Zen es hacer algo con ello. No te sirve de nada aprenderte 20 recetas para hacer tarta de chocolate si no haces una tarta de chocolate y experimentas hasta que quede como te gusta, ¿no? O encontrar este camino personal, ¿no? Entonces, en este curso dejamos de lado un poco esta parte introductoria y nos enfocamos más a otro tipo de conocimiento de filosofías que van a llevarnos al estudio del budismo zen. Como siempre, este curso tiene este espíritu pragmático y lo que quiero es que leamos y veamos todo el material que les voy a facilitar, pero lo más importante es pues esta parte práctica de que quiero que se lleven todo esto y vean por qué funciona, ¿no? Hay muchos maestros budistas en todo el mundo y ninguno de los maestros budistas que existimos tiene la razón. Ustedes la tienen que encontrar. La confianza en Buda, Dharma, Sangha se desarrolla en la experiencia, ¿no? El budismo es una práctica vivencial por completo, no, no es dogmática. Entonces, no es porque alguien se viste chistoso que te diga que el Buda te enseñó a no sufrir y tú digas, ah, sí es cierto, muchas gracias, y no hagas absolutamente nada con ello, ¿no? Entonces, vamos a tener esta parte práctica y con esto quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar conmigo. Esta ya es la bienvenida oficial a este curso. Algunos vienen directo del curso 1.
Otros tuvieron que esperar un poco, pero al final estamos aquí y pues he estado con ustedes a lo largo del tiempo tratando de pues hacerles llegar toda esta información, ¿no? De ninguna forma lo que yo digo es verdad absoluta, para nada es algo dogmático, así que por favor siéntanse en libertad de cuestionarlo, de verificar si funciona o si no funciona y cada uno de ustedes decida hasta dónde lleva esta práctica, ¿no? Entonces, el curso 2 empieza donde dejamos el curso 1. El curso 1, como he mencionado, vimos esta parte introductoria, conceptos muy, muy básicos, tanto de la filosofía como de la psicología budista, y llegamos al punto de hacer una definición un poco incompleta de lo que es la práctica Zen, ¿no? Y justo vamos a tomar de ahí. La práctica Zen implica entender que la palabra Zen por sí misma, aunque es hermosa y nos da mensajes místicos, no significa nada, porque el nombre completo es Budismo Zen, y todavía más completo es Budismo Soto Zen, que es otra escuela de la práctica budista Zen, ¿no? Hay muchas prácticas Zen, hay varias escuelas de varios países, y nosotros nos enfocamos en la práctica japonesa del Zen. Entonces, bueno, el nombre completo es Budismo Zen. ¿Esto qué significa? Que todo lo que aprendemos en el Zen tiene como punto de origen las enseñanzas de Shakyamuni. Es importante hacer esta nota porque si ustedes encuentran videos de algún maestro Zen en YouTube, y hay bastantes, incluso mi propio maestro, Jundo, enseñan budismo Zen, pero hay un punto en donde las 4 nobles verdades y toda esta parte introductoria del budismo ya no se toca. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, videos de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh habla sobre conciencia plena, sobre la práctica de la meditación, sobre permanecer en el presente, pero difícilmente vamos a encontrar un video de él discutiendo las 4 nobles verdades. Y hay una razón. La razón es que el budismo Zen aparece mucho más reciente en la historia que el budismo de Shakyamuni Buda. Esto significa que ha dado tiempo de que el budismo evolucione, ha dado tiempo de irse adaptando a nuevas tecnologías, a nuevas formas de pensar, nuevas enseñanzas, nuevas culturas. Entonces viene como una práctica como mucho más concentrada, apoyada en todo lo del pasado. Y esto es justo donde nos pone el curso 1, ¿no? Pasamos la parte introductoria y ahora estamos aquí para explorar de dónde viene el Zen, qué significa Zen. El budismo Zen es una práctica para la vida cotidiana. Destruye las barreras del ego y abraza las enseñanzas del Buda, pero además de todos los patriarcas que le siguieron. Es estar en paz con la vida justo como es, sin cortes y sin ediciones. La práctica Zen es entender que la vida es como es así. A veces tocan cosas que nos gustan, a veces tocan cosas que no nos gustan, a veces hay desafíos, pero también hay cosas muy positivas y cosas muy bellas, ¿no? El punto es que la práctica Zen lo que hace es abrirte la mente y el corazón al hecho de que estás en esta existencia indivisible. Hay cosas que te gusten mucho, pero eso no significa que estén malas, ¿no? O que sea lo peor que ha pasado. La vida está diseñada para mejorarse a sí misma. Entonces, aunque catalogues algo como calamidad, pensemos una cosa terrible como la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó después de ello nos tiene juntos el día de hoy. Desarrollo de tecnología, desarrollo de avances médicos, desarrollo de urbanización, nuevas formas de encontrar la paz, nuevas formas de conectar entre nosotros. Entonces, aunque con todo mi corazón deseo que la Segunda Guerra Mundial no hubiera sucedido, el hecho es que todo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial ha sido progreso. Por favor, no lo malinterpreten, no estoy diciendo que viva la guerra y que tenemos que invadir países y tirar bombas. No, no, no.
hacemos lo posible porque eso no suceda y nos esforzamos cada día por mejorarnos a nosotros mismos y mejorar las condiciones de vida. Pero cuando llegan los retos, los aceptamos. Y nuestro trabajo como practicantes de Zen es contrastar todo lo que está sucediendo actualmente con las enseñanzas del Buda, con las enseñanzas de otros patriarcas, porque al final de cuentas, la vida completa es un paquete que no se puede dividir. Es lo que es. Y si la rechazamos, la vamos a sufrir mucho. Si lo convertimos en oportunidad de crecimiento, entonces todo lo que vives empieza a cobrar sentido. Todo lo que sucede, todo lo que pasa en tu corazón, todo tu pasado, todas las personas difíciles, empiezan a tener un lugar y el caos en tu mente se esfuma. No es un proceso fácil, hay que trabajar por ello. Pero esa es la otra parte importante de la práctica budista. Práctica budista no significa pastilla mágica budista, es práctica. Hay que esforzarnos, es llevar nuestro corazón y nuestra mente al gimnasio de la vida y hacer ejercicio con las cosas que tenemos a la mano, con todo lo que vivimos, con nuestros sentimientos, con los pensamientos, con nuestros retos personales, con las partes oscuras del ser que no nos gustan mucho, ¿no? Tenemos que explorarlas y abrazarlas porque es lo que es lo que hay. Y eso no es necesariamente malo. Al contrario, la práctica Zen entonces lo que hace es abrir el corazón y la mente a todas estas partes de la vida. Pero también, a través de nuestra práctica de Zazen, entendemos que la vida completa no se trata de que el universo te afecta, sino se trata de sentirte parte del universo, ¿no? Hay una analogía que me gusta mucho que hacemos recurrente en el Soto Zen. La diferencia entre otras escuelas de budismo y la práctica Zen es que otras escuelas budistas son como una agencia de viaje. Te dicen, este gran viaje que puedes emprender, te van a llevar a un destino y te van a dar un mapa con todas las cosas interesantes que puedes visitar. Entonces, pues suena como unas vacaciones increíbles, ¿no? Vas a tu retiro, entonces te dicen todas las partes lindas que tiene el Buda Dharma para ti, y al final del viaje regresas a casa con todos estos conocimientos y estas experiencias que quizás se diluyan con el tiempo. La diferencia con el Soto Zen es querer llegar a Nueva York cuando ya vives en Nueva York. Es decir, no te planteamos en el Zen una ruta para que veas las cosas bonitas del Buda Dharma. Te decimos, estás donde necesitas estar, tienes lo que necesitas. Vives, si quieres llegar a Nueva York, entiende que ya eres Nueva York. Si quieres llegar a Madrid, a Lima, a Ciudad de México, pero vives ahí, has nacido ahí y te has desarrollado ahí, no tienes ningún otro lugar al que debas ir. Entonces, tú eres Nueva York. Pero Nueva York incluye edificios, gente, parques, drenaje, lo que viaja por el drenaje, incluye ratas, cucarachas y políticos que están en el mismo nivel, en realidad. Incluye todas estas partes que no nos gustan, pero también incluye las partes increíbles. Y si puedes ver la ciudad de Nueva York desde lejos, te vas a dar cuenta de que tú en el mapa no te ves. Pueden hacer el ejercicio, en Google Maps, pongan su casa. Puedes hacer un acercamiento a tu casa, seguro hay una foto de tu casa en Google Maps, y si haces un alejamiento, un zoom hacia afuera de tu casa, te vas a dar cuenta de que tu casa a lo lejos en el cielo ya no se ve. Y si sigues alejándote, te vas a dar cuenta de que solo se ve un planeta, ¿no? ¿Qué significa esto? Que Google Maps es creepy, pero además significa que eres parte de algo mucho más grande, que no se puede dividir. No es que tú estés solo contra el mundo, es que eres el mundo. No es que el universo te ataque, es que eres el universo. No es que las personas estén en tu contra, es que eres las personas y tú también afectas la vida de otros, te guste o no. Entonces,
La práctica Zen lo que nos permite es desarrollar este sentimiento de pertenecer a algo más grande, algo más completo, algo perfectamente espiritual que trasciende las palabras y que aunque hay cosas místicas en el budismo, es algo tan, en el Zen, perdón, es algo tan práctico y tan verdadero que se puede experimentar por cualquier persona que esté dispuesta a dar ese paso. Y aquí es donde venimos a encontrarnos con problemas y es la parte experimental a la que me refiero. Eh, si yo les digo que eres parte de algo más grande, pues es un mensaje bonito para el fin de semana, pero llegando el lunes y cuando te enfrentes contra el tráfico, entonces vas a decir, maldito tráfico, por su culpa llegué tarde, cuando tú eres tráfico para alguien más, ¿no? O mi jefe o esta persona difícil en la familia o en el trabajo, um, me hicieron enojar y son terribles personas, pero tú también eres terrible persona para alguien más. Lo que pasa es que, como estás viéndolo desde un punto egoísta, egocéntrico, no te das cuenta, pero no eres una monedita de oro, diría la abuela, ¿no? Hay cosas en ti que le molestan a alguien más y tenemos este conglomerado de formas en las que afectamos nuestra vida, ¿no? Entonces, sentirte parte de algo mucho más grande es un mensaje que prevalece a lo largo de todo nuestro estudio del Zen. Pero ¿cómo llegamos a sentirlo? Ah, bueno, pues la respuesta ya la saben. Shikantaza. Nos sentamos en Zazen, lo soltamos todo. No cuestionamos la práctica de Zazen, nos sentamos porque es lo que hacemos en este negocio, así como en otras filosofías cantan mantras o se practican ciertas posiciones o ciertas danzas, nosotros solo nos sentamos en silencio a observar nuestros pensamientos, a observar la vida sin afectarla. Y esto tiene un punto de origen y es la iluminación del Buda. Entonces, la práctica Zen te permite todos estos sentimientos hermosos con la vida y el respecto de la misma, pero al mismo tiempo, el Soto Zen te lleva al budismo antes del budismo. El Buda no llegó a la iluminación porque haya ido a un centro budista. Tampoco había un Dalai Lama cuando Shakyamuni llegó a la iluminación. No había libros, no había pláticas bonitas, por supuesto no existía Chocobuda. Quién sabe, quizá no le hubiera gustado demasiado, pero no sé. um, el Buda llegó a la iluminación por una sola cosa, Shikantaza. Se sentó en silencio, inmóvil, por mucho tiempo, hasta que el ego se hizo pequeño, hasta que ignoró el entumecimiento de las piernas, hasta que ignoró si había sed, si había frío, si lo estaban viendo desde el otro lado del bosque. No le importó nada más que simplemente sentarse a observar. Y en esta acción de Shikantaza es donde todo el conocimiento del Buda Dharma se vuelve real para nosotros. Pero además, nosotros nos convertimos en Buda Dharma, nos convertimos en el conocimiento del Buda. La mejor forma de experimentar la sabiduría del Buda es sentándote en silencio. ¿Por qué? Las cuatro nobles verdades se consolidan en ti, se cristalizan, adquieren figura humana cuando te sientas en Shikantaza. Noble sendero óctuple, todas estas reglas que tenemos para la conducta ética y moral se consolidan en ti, se solidifican en ti cuando te sientas en silencio. Y si no me creen, revisen sus apuntes sobre el noble sendero óctuple, ¿no? No estás consumiendo nada que no deberías consumir, no estás usando energía, no estás molestando a las personas, no te estás martirizando con cosas de la mente. Entonces, Shikantaza es la forma en la que vivimos el budismo, es en la que experimentamos todas estas enseñanzas. Y el punto de origen es el propio Buda, pero además, muchísimos filósofos a lo largo de la historia han dejado este cúmulo de conocimientos que surgen de la práctica de Shikantaza. Entonces, nuestra vía es una vía de silencio, de dignidad, de rectitud, de humildad.
Y la primera palabra que mencioné es una que nos cuesta muchísimo trabajo a los hispanoparlantes, y es la palabra silencio. En el Soto Zen apreciamos el silencio como una práctica espiritual completa. Podemos cantar 1.000.000 de mantras, podemos leer 1.000.000 de libros, pero no es hasta que nos sentamos en silencio que todas estas enseñanzas empiezan a tener forma. Y es una forma extraña porque no es algo que puedas palpar, es una forma sin forma que trasciende la forma, que trasciende la parte física, ¿no? Podemos sentir y podemos experimentar en carne propia lo que nos dicen personajes maravillosos como son los patriarcas que vamos a estudiar en este curso. Entonces, la práctica Zen implica entender de dónde viene todo esto que practicamos. Por supuesto, ya saben que Zen no solo es tranquilidad, no solo es un masaje que te haga sentir bien o ir a un spa. Zen es la práctica, la reverencia completa del estado actual de la realidad. Y para poder hablar de la palabra realidad, implica soltar nuestros juicios, soltar nuestras opiniones y simplemente ver las cosas por lo que son. Un árbol no se llama árbol, solo es. Forma parte de la vida, forma parte de ti incluso. El cielo no se llama cielo, solo es. Es parte de esta madre tierra, de ti. Y tú eres parte del cielo y eres parte de la madre tierra. Pero esto no lo podemos ver a menos que estemos en silencio, ¿no? Entonces, la práctica de Shikantaza es donde se cristaliza todo el Buda Dharma, es el pilar de la práctica Zen, y hay mucha sabiduría que vamos a explorar juntos en este curso. Y vamos a ir aprendiendo un poco de cultura china. Es importante para entender de dónde viene el Zen, porque los filósofos chinos, los patriarcas, dejan escritos importantísimos en donde poco a poco se nos va haciendo más claro todo este mensaje de silencio, ¿no? El sistema de estudio para este curso 2, entonces, es muy similar al del curso 1. Tenemos nuestro foro, en donde cada semana voy a ir publicando el material de estudio. Las tareas van en los hilos de cada publicación. Y si es necesario que me contacten de manera personal para alguna pregunta que no pueda ser pública, por favor háganlo, ya saben cómo encontrarme. Pero bueno, la puerta queda abierta, ¿no? Para que esta cercanía conmigo, pues también puedan contar con ella, ¿no? Bueno, algunos de ustedes se han acercado conmigo, muchísimas gracias por su confianza, pero quien no lo ha hecho aún, por favor, háganlo, siempre estoy. Y entonces vamos a publicar en el foro todo el material. Ya saben, incluye audios, incluye videos. A veces los materiales van a ser muy largos, entonces hay que estudiarlos, hay que leer, hay que ver todo lo que se provee en la medida de lo posible. Y cuando sean unidades muy largas, vamos a negociar si quieren un poco más de tiempo para que lo puedan consultar. También estos cursos que he diseñado están para personas que no tienen un centro budista cerca, para personas ocupadas o que tienen alguna condición de salud que no les permite acudir a algún centro budista, lo cual significa que no necesariamente tienen que ir al pie de la letra con los tiempos del curso. Si es necesario que se tomen un poco más, por favor háganlo. Lo único que no les recomiendo es que abandonen el curso, porque si lo abandonan, bueno, entonces ya no le sirvió a nadie, ¿no? Entonces, pues aunque les tome un poco más de tiempo, esfuércense por llevarlo hasta que lo terminen, porque, bueno, no es porque yo lo haya diseñado, pero está muy bueno este curso, les va a gustar. Entonces, pues traten de llegar hasta el final, porque les va a ser muy útil. Y además les va a dar mucha cultura. Y vamos a ver películas de Kung Fu. ¿Qué hay de malo en ello? ¿No? Si les gustan los golpes.
Otra cosa importante para este curso es que yo sé que es difícil, incluso para mí mismo, porque bueno, vivo en una ciudad donde hay que expresarse todo el tiempo por ir a la tienda, sí, pero en la medida de lo posible hay que apreciar el silencio en las cosas que nos rodean. Si es posible guardar silencio 1 hora al día, de verdad que son vacaciones para el corazón y para la mente, ¿no? ¿Cómo guardar silencio? Bueno, en realidad no es tan complicado, lo que pasa es que nos da miedo y como no lo hemos hecho nunca, pues no sabemos cómo va. Um, Prepárate una taza de té, siéntate y solo bebe tu té. Es todo lo que necesitas. Puedes salir a caminar, puedes salir al parque. En mi caso, yo disfruto mucho salir a caminar y que mi piel reciba la luz del sol, ¿no? Aparte de la práctica de Shikantaza. Es como esforzarnos por experimentar la vida como es y poner atención a nuestros pensamientos. Si en algún punto mi taza de té se enfría y mi mente empieza con el discurso de odio el té frío o el café frío, tu mente está empezando a producir contenido y hay que estar pendientes de ello, ¿no? Y es como de, bueno, el té frío, pues sería peor no tener acceso a una taza de té, ¿no? Entonces, bueno, te tomas tu té frío, no te quejas, pero pones atención a la experiencia, a las texturas, a los sonidos del entorno, a los reportes de información que te da tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es un reporte de información del cuerpo? Esto lo vamos a tocar varias veces en este curso. Tu percepción de la realidad depende de lo que tu cuerpo te reporta. Por ejemplo, la temperatura del lugar en donde estás en este momento. Tú la sientes distinto de como yo lo sentiría estando en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque yo genero mucho calor. Entonces, para mí, 14 grados es temporada de ropa corta. Y para muchas personas 14 grados es mucho frío, ¿no? Entonces, aunque 14 grados son lo mismo en todas partes del mundo, la experiencia personal cambia, porque los cuerpos, las sensaciones, los skandhas, ¿se acuerdan de los skandhas? Los vamos a ver también. Los skandhas hacen que interpretemos la realidad de distintas formas. Por lo tanto, lo que tú tomas como cierto es distinto a lo que yo tomo como cierto. ¿Quién tiene la razón? Nadie, porque todo es ficción. Pero para llegar a eso, tenemos que guardar silencio y tenemos que estar conscientes de cómo nuestro cuerpo nos reporta las cosas del medio ambiente, cómo nuestra historia personal, nuestro bagaje, um, nuestra cultura familiar, cultura local, influyen en la manera en la que ves el mundo. Entonces, no hay forma de percibir esto a menos que te sientes en silencio y puedas verlo, ¿no? Puedas observar la vida. El silencio, entonces, va a ser parte importante de este curso. No puedo hacer solo una clase de silencio porque sería muy aburrido, pero pues en cada una de nuestras experiencias, en cada una de sus oportunidades, tratan de vivir en silencio porque en estos huecos de poco ruido es donde podemos percibir de mejor forma el ruido interno. Y a lo que vamos con este curso es a que el ruido interno, si no disminuye, que al menos no cobre nuestra tranquilidad, ¿no? Entonces, el silencio es importante. Otra parte importante para este curso es la compasión. Vamos a tomar cada uno de nosotros un proyecto de compasión. No es obligatorio, pero sí es deseable que a la par de que vamos con nuestro progreso en este curso, también hagan progreso en el servicio a los demás. Entonces, por ejemplo, si puedes ir y trabajar en un hospital ayudando a la gente, está perfecto. Si quieres ayudar a una persona en tu familia, también está bien. Si quieres donar tiempo, donar dinero a alguna organización, también está bien. ¿Por qué? Porque el budismo es compasión. Es cierto que se siente muy bien y acaricia el corazón y nos da sentimientos bonitos, pero el budismo y en particular el Zen, que viene del budismo Mahayana, acuérdense que es el Mahayana, es el gran vehículo en donde todos somos bodhisattvas. En este gran vehículo todos buscamos ser parte de la solución para que la vida siga adelante. No le robamos a la vida, aportamos a la vida. Y en esta compasión y generosidad
viene de regreso nuestra paz y nuestra felicidad. Muchos maestros budistas o muchos maestros espirituales insisten en la compasión, y pues son mensajes bonitos, son videos maravillosos en YouTube o en TED, pero es hasta que realmente pones manos a la obra que te das cuenta de cómo la compasión hacia los demás retribuye en tu propia paz, en tu tranquilidad, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a poner en práctica. Así que la compasión va a ser importante en este curso. Por supuesto, vamos a estudiar un poco de historia, vamos a pasar un muy buen tiempo estudiando filosofía china, taoísmo y confucianismo en particular. Vamos a hablar del Dharma, vamos a aprender formas físicas, es decir, por qué demonios hacemos así, qué significa esto, cómo movernos, cómo sentarnos en el zafu, porque la ceremonia es muy importante. Vamos a tener una unidad dedicada a eso, entonces les compartiremos ya el material en su oportunidad, pero vamos a aprender a hacerlo porque al final, aunque no somos ni chinos ni japoneses, vale la pena adoptar estas prácticas porque nos dan estructura en la vida. Son hábitos virtuosos en realidad. Y hay otras razones pragmáticas, pero las vamos a estudiar. Y bueno, esto va a incrementar nuestro marco de referencia para poder observar la vida, ser parte de ella, sin que la vida nos duela, ¿no? Y esto suena muy bien, pero como también dije hace un momento, el budismo no es una píldora mágica, sino que es este conjunto de prácticas que nos ayudan a tener mejor calidad de vida. Preguntas hasta aquí, por favor, comentarios. ¿No los he mareado? Para hablar de silencio hablo mucho, yo lo sé. ¿Las preguntas las podemos hacer por acá o está Sí, bien? claro, adelante. Yo tenía una consulta respecto a las grabaciones del curso. Yo justo tengo los sábados, bueno, ahora son las 2:30 de la tarde, entonces tengo que trabajar algunos días y otros días de la tarde tengo sábado entrenamiento. Entonces, quería saber si no había problema en verlos por YouTube y después ponerme al día. Si no van a haber clases como prácticas por Zoom, eso más que nada. Todo esto que estamos hablando en las clases de los sábados va a estar disponible en YouTube para que lo puedas ver tan pronto te sea posible. Entonces, si tienes que trabajar o salir, pues de todas formas va a quedar ahí. Y estos videos, cuando acabe el curso, de todas formas van a seguir disponibles para ustedes. Entonces, sin problema. Si necesitas salir, está bien. Adelante. Todo el material va a quedar publicado y disponible. Y habrán ocasiones en donde solo publique un video, entonces, bueno, no habrá sesión en vivo, ¿no? Porque, bueno, qué bueno que tocaste el tema. Yo tengo esta situación con mi padre, entonces voy a estar viajando y de regreso a la Ciudad de México. Habrán ocasiones donde no me pueda conectar, pero bueno, lo avisaré con tiempo para que ustedes también puedan tener pues forma de planificar sus tiempos, ¿no? Entonces, sí, va a estar disponible todo el material. Gracias. Bueno, la otra parte importante de este curso es que la práctica de Shikantaza necesita seguir adelante. No la negociamos, no hay días de descanso, simplemente nos sentamos. A veces quizá sea un poquito menos de tiempo, pero en la medida de lo posible, esfuércense. Van a ver por qué. Y no solo lo digo yo, no es capricho mío. Los patriarcas del budismo que vamos a estudiar, todos piden exactamente lo mismo. Y hay una razón. Pero esta razón cada uno de nosotros la tiene que descubrir, ¿no? Entonces, Shikantaza, por supuesto, es el pilar de la práctica para este curso. En los apuntes que les voy a entregar mañana, viene un resumen sobre un estudio sobre el silencio. Entonces, solo les voy a mencionar un par de detalles. Este estudio del silencio se llama El significado cultural del silencio en la comunicación japonesa. Es un investigador que
se puso a observar cómo la cultura japonesa entiende el silencio y cómo lo usa, y cómo es parte de la idiosincrasia de toda una nación. De ninguna forma pretendo que juguemos a ser japoneses. No lo somos, nunca lo vamos a hacer y no tiene ninguna especie de sentido tratar de imitarlos, ¿no? Sin embargo, es importante ver cómo la cultura japonesa toma la práctica del silencio porque podríamos adaptar algunas ideas a nuestra práctica personal. Entonces lo comparto con ustedes. El resumen que les voy a dar en este momento es que para la sociedad japonesa y para otras naciones asiáticas también, el silencio es igual a verdad y honestidad. Una persona que sabe callar es una persona que habla solo cuando es necesario y eso lo convierte en alguien honesto y confiable, en lugar de alguien que habla y habla y habla, ¿no? Piensa en la diferencia entre un político y un monje budista. Un político habla demasiado, por lo tanto nadie confía en él, y un monje budista usualmente es una persona callada, pero cuando habla casi siempre ofrece la verdad. Hay casos fuertes y vergonzosos, porque finalmente hay monjes humanos también, pero luego hablaremos de ello. El silencio también es una cortesía social. ¿Se han dado cuenta qué molesto es cuando alguien junto a ustedes toma su teléfono celular y empieza a hablar a gritos? ¿Ustedes lo han hecho? Seguro que sí. Entonces, el silencio es una práctica de respeto hacia los demás. Vale la pena también intentarlo tan solo por eso, ¿no? Y se los digo porque vivo en una de las ciudades más ruidosas de México, ¿no? Entonces, aquí el silencio es un bien muy, muy escaso, que aprecio mucho cuando lo encuentro. También el silencio es un desafío social. A diferencia de las culturas occidentales, donde hay que salir a las calles y gritar, el silencio en las culturas asiáticas es una forma de desafiar al poder, de desafiar al abusador, ¿no? Y bueno, finalmente también el silencio es símbolo de vergüenza. Pero ustedes léanlo a partir de mañana que tengan los apuntes. El punto es que vamos a estudiar un poco lo que significa el silencio y cada uno de nosotros tiene que encontrar cómo aplicarlo a nuestra experiencia. Este ensayo que les voy a dar sobre el silencio, pues es como una referencia que no tiene que ser tomado como dogma, ¿no? Otra vez, no vamos a ser japoneses, pero podemos tomar algunos elementos que nos funcionen. Muy bien. Entonces, de manera didáctica, ¿cómo vamos a estudiar este curso? Bueno, ya hemos mencionado que voy a publicar el material en el foro. Cada material tiene diferentes áreas de conocimiento. A veces vamos a estudiar un poco de Dharma, a veces un poco de historia. Vamos a empezar con la parte histórica porque hay mucho que aprender de ahí, pero la idea es que sean cada unidad algo que podamos integrar a nuestra vida. Va a haber un poco de lectura, va a haber películas, podcasts, ¿no? Entonces, empezaremos estudiando un poco de cultura y de historia de la antigua China. Y también vamos a, en esta unidad que voy a entregarles mañana, vamos a ver el momento histórico donde nace el budismo Zen, que es en el Sermón de la Flor. Se los comparto completo para que lo puedan leer. Y finalmente, el budismo Zen es una excelente vía para entender el mensaje de que el budismo es el camino del medio. Esto se lo van a encontrar en muchas partes. ¿Pero por qué es el camino del medio? Porque el Buda se dio cuenta de que si se iba hacia el mundo de la pasión, solo había sufrimiento. Pero si se iba hacia el mundo de la austeridad, también había sufrimiento. Si se iba al extremo de la opulencia, generaba sufrimiento. Si se iba al extremo de la pobreza absoluta, sufría mucho y posiblemente moriría. Entonces, la iluminación
no solo es tener estas experiencias cósmicas maravillosas con luces celestiales, sino que también es la comprensión de que podemos desarrollar la sabiduría para mantenernos en medio de todo lo que hacemos en la vida humana. Yo sé que esta cultura explota el hecho de vivir por la pasión y haz lo que te apasiona y todo esto, pero cuando vives por la pasión, de verdad que la vida se pone muy oscura porque le das rienda suelta a tus pasiones y de pronto es insuficiente y necesitas encontrar otra y otra y otra y otra. Y es por eso que es un tipo de hambre que jamás se extingue, se llama tanha en sánscrito. Es esta situación en la que entramos en una rueda sin fin como hámsters y damos vueltas y vueltas y jamás tenemos suficientes y hasta el punto en que eso nos mata, ¿no? Nos vuelve altamente infelices. Entonces, el budismo es entender, entre otras cosas, todo el conocimiento que nos deja el Buda para llegar a un punto intermedio. No se trata de abandonarlo todo, eso es para los que estamos mal de la cabeza y nos ordenamos. Pero las personas que practican budismo no tienen que ser ascetas, no tienen que mudarse a vivir a una caverna. Pueden tener una vida satisfactoria, una carrera profesional hermosa, un automóvil digno, una casa bonita. O sea, todo esto es posible. El punto es que nos mantenemos en el justo medio para no caer en los extremos, porque ir a los extremos solo es malas noticias. Este curso, entonces, tiene, entre otros propósitos, el darnos las herramientas basado en la filosofía de los patriarcas del Zen para ver por qué también la práctica Zen es el camino medio. Es justo donde Shakyamuni nos quería conducir con todas estas prácticas y con todas estas listas interminables que tenemos en el Dharma, ¿no? Ya saben, los 8 pasos de esto, las 3 verdades de aquello, y tenemos un montón de listas que no significan nada hasta que las empezamos a llevar a la vida cotidiana y nos damos cuenta de que, en efecto, el camino del medio es donde necesitamos estar. No significa que dejes de ir al cine o que dejes de ir a fiestas y bailar hasta el amanecer. Es que puedes hacer todo esto sin que te robe la calma, sin que se convierta en obsesión. No significa que debas renunciar a todas tus relaciones personales. Al contrario, puedes tener una vida de pareja impresionantemente satisfactoria y hermosa. Es solo que liberas a la persona, no generas apegos y te mantienes en medio. Otra vez, ¿cuesta trabajo? Sí, por supuesto. Claro que cuesta trabajo, es de lo más difícil que nos puede tocar vivir, pero es completamente posible y más de 2.500 años de historia y de millones de practicantes lo pueden certificar. Y bueno, es nuestro momento de hacerlo, ¿no? A través de nuestra práctica. Vamos a ver algunos temas recurrentes como las 3 marcas de la existencia o la ley de causa y efecto, que en otras partes se llama karma vipaka. Vamos a ver la interconexión de las cosas y vamos a ver conceptos profundamente religiosos. ¿Qué significa eso? En nuestro estudio del Zen, llegamos a un momento en donde el intelecto ya no nos puede llevar más lejos. Hay un punto en nuestro estudio donde tenemos que liberarnos de estos conceptos duros del análisis, del escepticismo y entregarnos al Buda Dharma Sangha, a la triple gema. Y no lo digo con un sentido fundamentalista, ¿no? De que cerremos la razón, sino más como en un sentido pragmático. La confianza en alguien la desarrollas con la convivencia cotidiana y cuando la persona te demuestra que sus intenciones son buenas o que sus conocimientos son suficientemente sólidos como para que tengas confianza, ¿no? Y con la triple gema funciona igual. Tenemos que ponerla en práctica y poco a poco vamos desarrollando esta confianza de que funciona. Hay términos extraños que vamos a explorar y son términos esotéricos. No me refiero a esotéricos en cuestión de fantasmas y de ovnis, pero sí términos esotéricos en el sentido de que no son accesibles a la mente consciente y simplemente tenemos que confiar, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, de la luz dorada del Buda, es porque sé perfecto que es real y que existe.
Es solo que la tienes que experimentar tú para que pues puedas constatar de que todo lo que decimos, que parece un disparate o parece como el mensaje de galleta de la suerte, es real, ¿no? Entonces, pues vamos a ver algunos conceptos religiosos muy profundos, donde voy a pedirles en cada oportunidad que pues apaguen un poco el intelecto y simplemente pues disfruten de estos mensajes, que la verdad es que son hermosos y hasta poéticos, ¿no? Y bueno, ya hablamos del proyecto de compasión y para esta entrega de mañana va a haber un ejercicio interesante que es un día sin yo. Pero eso lo vamos a ver en los apuntes y lo discutiremos después. Entonces, ¿qué sigue después de esta pequeña clase introductoria? La próxima semana vamos a tener nuestra ceremonia de apertura. Va a ser un Sasenkai, como todos los que hacemos en realidad, pero va a ser solo de 1 hora. Vamos a tener Sutra del Corazón, vamos a tener Sasen y vamos a tener una pequeña charla donde ya damos la luz verde para este curso. En la entrega de mañana lo que se van a encontrar es básicamente todo esto de lo que hemos estado hablando, el sistema de estudio, y algunas sugerencias, en particular sobre la cultura china, que vamos a entrar a ella en las siguientes semanas. Así que, bueno, amigos, es un gusto tenerlos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme, por confiar en mí y permitirme ser su guía. Este es un curso que ya he dado por varios años, entonces, bueno, hay buena experiencia que respalda todo el material, así que de verdad, disfrútenlo. Me van a odiar, yo lo sé, y yo estoy acostumbrado porque los voy a hacer cuestionar cosas y los voy a poner a trabajar, pero están aquí por esa razón. Traten, en la medida de lo posible, llevar este curso hasta el final, porque de otra forma no les va a servir. Entonces, bueno, caminemos juntos. La puerta está abierta. Contáctenme si necesitan alguna plática personal. Yo feliz de ayudarlos en lo que pueda. Y pues, bienvenidos. Espero lo disfruten tanto como yo voy a disfrutar de su compañía. Muchísimas gracias por su confianza. Y pues listo. Si tienen preguntas, si tienen alguna duda, por favor, es buen momento de hacerla. Y yo les puedo decir, mientras ustedes tienen una duda o no, que mañana ya regreso a Sasenkai desde el árbol del yoga. Si están en la ciudad, por favor acompáñenme, si no, conéctense vía Zoom o lo pueden ver por YouTube, pero bueno, a partir de mañana ya regresamos a nuestras prácticas normales y reanudamos Sasen a las 6:10 a.m. tiempo de la Ciudad de México, entre semana, de lunes a viernes, y también, bueno, vamos a tener un poema de Dogen para el viernes. Y finalmente, bueno, ya saben lo que está pasando con mi padre. Voy a tener que estar viajando de ida y de regreso a la Ciudad de México. Habrán ocasiones donde tenga que pedirles un poco de tiempo para entregar el material o incluso que la clase de esa semana se posponga. Entonces, pido su paciencia y su comprensión. Voy a esforzarme porque sea lo menos posible, pero puede suceder porque, bueno, todavía tenemos esta situación en las manos en la familia, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos. Ella dice, estamos esperando la chancla. Trataremos de que sea chancla compasiva y forrada de peluche y espuma para que no huela. Muy bien. Mañana tenemos entrega de material y los espero a las 10 a.m. para Sasenkai. Muchas gracias. Bienvenidos. Próxima semana tenemos nuestra ceremonia de inicio y pues adelante. Este curso es una buena experiencia, así que espero lo disfruten. Muchísimas gracias. Tengan un buen día. Nos vemos por aquí mañana. Gracias, amigos. Bienvenidos.